En esta lección vamos a aprender cómo resolver una posición típica de la apertura del alfil, una posición que encontraremos muchas veces en nuestras partidas, y para eso vamos a ver cómo la resolvieron tres campeones mundiales que fueron Alekhine, Kasparov y Fischer. Vamos a aprender qué hicieron ellos ahí y con eso vamos a saber cómo jugarla nosotros. Ojo a esa posición. E4, E5, alfil C4 y empezamos con la partida de Alekhine contra Tener. Sigue caballo F6, sigue D3, alfil C5. No nos fijemos tanto en la secuencia exacta de movimientos, sino en la posición resultante. Caballo C3, D6 y en este punto observemos que no hemos desarrollado aún el caballo del flanco de rey porque vamos a jugar F4. Con esto estamos consiguiendo una posición donde mezclamos la apertura del alfil con el gambito de rey. Una configuración magnífica donde tenemos todas las ventajas del gambito de rey, una apertura muy agresiva, pero donde ni siquiera perdemos el peón, no estamos entregando nada. Si las negras toman aquí, nosotros sencillamente tomamos con el alfil y estamos desarrollando la pieza. Aparte de eso, tenemos una gran presencia en el centro y para nosotros tenemos una apertura muy buena. Sigue caballo C6 aquí y caballo F3. Atención nuevamente a toda la posición. Veamos que es prácticamente simétrica. Lo único diferente aquí es el peón en F4. Es una posición muy normal, muy común que veremos en nuestras partidas. Y luego de alfil G4 que juegan las negras, tenemos la posición que vamos a estudiar. Hay varias formas de resolver esta posición, por eso vamos a ver tres partidas, tres campeones mundiales. Y empezamos por observar lo siguiente. Nosotros aquí lo que queremos en general es enrocar, pero para conseguirlo pues hay un alfil acá en C5 que nos impide movernos. Entonces, parte del plan de las blancas inicialmente es eliminar ese alfil. Esto se hace fácilmente con el caballo moviendo caballo A4. Las negras no pueden evitar este intercambio. Nosotros después de eso vamos a poder enrocar o hacer lo que necesitemos porque esta pieza es la única pieza activa importante de las negras. Vamos a ver más adelante la opción de que las negras juegan alfil B4, pero en realidad este alfil no puede escapar del intercambio. Aquí siguió E por F4, cosa que agradecemos. En un momento tomaremos primero caballo por C5, eliminando el alfil del que hablábamos, D por C5 y alfil por F4. Como decíamos, recapturando ese peón, desarrollando el alfil. Después de este par de jugadas, lo que tenemos es la ventaja, la pareja de alfiles. Tenemos un centro fuerte y estamos ya listos para enrocar. Adicionalmente a eso, tenemos una columna F abierta a favor de nosotros donde vamos a poner una torre que en compañía de nuestro alfil, de la apertura del alfil, va a crear muchos problemas a las negras. Todo esto nos da una gran ventaja. Ahora las negras continuaron con caballo H5, presionando acá un poco el alfil. Simplemente va a E3, atacando ahora el peón en C5. Siguió caballo E5, tratando aquí de crear algo de contrajuego. Se ataca, el alfil, pero también se ataca el caballo en F3 que está clavado. A esto le apuestan aquí las negras. Es el tipo de contrajuego que las negras pueden crear y esperan que las blancas se defiendan. Y contrario a eso, Alekhine lo que hace aquí es tomar con el caballo en E5, descubriendo el ataque sobre su dama, permitiendo que las negras la tomen. Sigue alfil por D1, se ha sacrificado la dama, pero luego viene alfil por F7 jaque y se libera todo el ataque de las blancas. Las blancas tienen una ventaja en actividad y esto se va a ver. Aquí el rey tiene un par de opciones, pero en cualquiera de los dos casos da lo mismo. Sigue rey E7 y alfil por C5 jaque. El rey no puede ir hacia atrás, tendrá que empezar a huir. Rey F6 y ahora enroque de las blancas, que ya no es para poner a salvo al rey, sino para atacar. La torre se pone en la columna, directamente entra dando jaque. El rey negro está quedando sin casillas, toma el caballo en E5 y simplemente torre F5 es jaque mate.
Alekhine se ha dado el lujo de sacrificar la dama para rematar con jaque mate. Segunda partida, y ojo que volvemos a la misma posición de la que habíamos hablado antes, donde apenas las piezas se han desarrollado de forma muy natural y las negras han jugado alfil G4. Ahora, en esta partida, esta es la de Fischer contra McDermott, y aquí vamos a ver cómo él continúa en esta posición. En la anterior se jugaba caballo A4, bien, yendo por el alfil de casillas oscuras, y ahora en esta Fischer va por el otro alfil. Y esta vez se juega es H3. Este alfil está prácticamente obligado a intercambiar, no puede ir atrás. Si jugara H5, sigue G4, sigue alfil G6 y con F5 el alfil queda encerrado. Un gran trabajo hace este peón F que jugamos inicialmente a F4, así que alfil por F3 es lo que se juega aquí. Y sigue dama por F3, tentando con esto a las negras a jugar caballo D4. Un movimiento con el que el caballo golpea en C2, golpea a la dama y amenaza con un ataque doble. Parece que Fischer hubiera hecho algo mal. Sin embargo, Fischer lo ha preparado todo muy bien y sigue con dama G3. Todavía no es claro, parece que las negras van bien. Y efectivamente juegan caballo por C2 dando jaque. Sigue rey D1 presionando aún más al caballo a que haga lo que quería hacer, tomar la torre, caballo por A1. Pero aquí viene el contraataque. Mucha atención a los detalles. El contraataque empieza con dama por G7, un movimiento tremendamente fuerte que pues, da una ventaja ya ganadora a las blancas. Se está amenazando directamente de dar jaque mate en F7, a la vez se está amenazando a la torre desprotegida en H8. Y resulta que las blancas han perdido una torre, es cierto, pero es una torre que estaba en A1, o sea, una torre que no hacía absolutamente nada allí en la esquina, no afectaba para nada, y en cambio las negras han metido en una esquina un caballo que antes estaba en C6, más cerca de la acción. Por eso es tan importante ese intercambio que Fischer ha propiciado. Las blancas tienen una ventaja decisiva. Torre F8 juegan las negras para tratar de defender, pero esto ya no se defiende porque hay más movimientos que van en el mismo sentido. Sigue F por E5, D por E5 abriendo la columna para continuar con torre F1. Con esto tenemos dos piezas atacando al caballo y solo una lo defiende. Sigue alfil E7 para defender de alguna manera, pero ahí está alfil G5 sumando otra pieza más, 3 contra 2. El caballo está perdido. Las negras entonces ahora hacen un par de movimientos para tratar de confundir las cosas, pero Fischer lo tiene todo muy claro. Caballo por E4 juegan las negras, abriendo a la vez un ataque descubierto sobre el alfil. Sigue caballo por E4 y ahora F5. Se ataca al caballo, se ataca al alfil, y sin embargo Fischer ya lo había resuelto. Juega dama por H7, tomando tranquilamente un peón, no por el peón obviamente, sino por la idea de jugar dama G6. Ya el peón no está, el peón que le impediría jugar dama G6. Y sigue los últimos movimientos. Alfil por G5, dama G6, y las negras se rinden. Después de este jaque, el rey, pues a cualquier lugar que vaya, simplemente rey D7, dama E6 es jaque mate. Y vemos la gran utilidad de nuestro alfil, de la apertura del alfil, en este caso respaldando la entrada de la dama para dar jaque mate. Partida final, volviendo a la misma posición típica que vamos a conseguir en nuestras propias partidas en la apertura del alfil, donde las negras han jugado alfil G4. Esta vez la partida de Kasparov. Aquí él continúa con H3. Esta partida fue contra un equipo de fútbol. En esta partida Kasparov se divirtió con lo inferior de su rival, hay que decirlo, pero no sabemos cómo le fue después en los camerinos. Bueno, aquí esto siguió con alfil D7. Y Kasparov juega F5. Se empieza a crear una posición muy incómoda para las negras, donde los peones blancos van a impedirles mover. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que este caballo, el de F6, no tiene a dónde moverse. Y después de H6 de las negras sigue G4, con lo cual se crea una cadena de peones muy fuerte
que simplemente impide que las negras se muevan. Y vamos a ver cómo esto obliga a las negras a cometer errores más tarde. Porque la posición está demasiado restringida. Veamos, los movimientos de las negras son inocuos. Dama E7. Y Kasparov aquí hace uno de los movimientos que ya debemos tener en cuenta para esta posición. Caballo A4 para deshacerse del alfil. Esa que veíamos en la primera partida. Una vez que nos quitemos de encima esta pieza, que es la única activa, pues tenemos libertad para hacer de todo. Aquí, como decíamos antes, se jugó alfil B4 tratando de escapar con este alfil, pero sigue C3, sigue alfil A5 y sigue B4. Con una expansión, atacando este alfil, las blancas se expanden aún más. Alfil B6 y caballo por B6. Vemos que simplemente este alfil no podía escapar y podíamos eliminarlo con ese caballo como anticipábamos en la primera partida. Sigue A por B6 y luego alfil E3. Y lo que vemos es que pues las negras no tienen espacio y se encuentran que tienen que tomar una decisión difícil. Si enrocan en el flanco de rey, siempre van a tener que encontrarse con el avance G5 donde se abre todo. Y pues para un jugador de ataque como Kasparov no va a ser difícil dar jaque mate allí. Pero si enrocara en el flanco de dama, es allí, también se puede jugar con A4, luego con un A5 se va a abrir la posición y también por allí las negras son vulnerables. ¿Qué hacer entonces? Bueno, las negras jugaron torre A3 pretendiendo atacar acá un poco el peón C3, pero simplemente dama C1 protege el peón y expulsa a la torre. Tiene que ir atrás, torre A8 y luego A3 para ya impedir que esta torre moleste por acá. Luego de esto finalmente las negras deciden enrocar en el flanco de rey, por supuesto, porque tenían que hacer algo, tenían que mover algo y no pueden mover nada. Y aquí viene G5 como decíamos antes. De inmediato se abre esa columna y seguirán unos cuantos movimientos para finalmente un jaque mate. H por G5 se da y alfil por G5 clavando a este caballo. La partida está terminada ya para las negras. Gracias al peón en F5, las negras no tienen cómo maniobrar, no tienen cómo moverse. Y simplemente hay que entrar con las piezas pesadas para dar jaque mate. Aquí siguió G6, todavía pues, no se sabe si peor o no, tratando de deshacerse del peón, pero abriendo aún más la posición donde están mal. Sigue torre G1 metiendo la torre de inmediato a la columna frente al rey. Y las negras no tienen defensa. Torre F D8, queriendo tal vez escapar por algún lado, pero alfil por F6, dama por F6 y el remate es torre por G6, jaque. Jaque, a la vez se ataca a la dama. Esta torre está protegida y el peón en F7 está clavado. Dama por G6, F por G6 y ni siquiera pueden tomar este peón. Han perdido la dama y acto seguido las blancas van a entrar con su dama por H6 creando diferentes figuras de mate. Muy bien, la apertura del alfil es una apertura muy rica en ideas. Aquí hemos visto apenas una posición muy concreta pero muy típica que se puede dar. Hemos aprendido diferentes formas de resolverla. Y ahora te invitamos a estudiar todas las demás lecciones que tenemos de la apertura del alfil, que tenemos de todo tipo. Y además, si quieres mejorar en el ajedrez y hacerlo muy rápidamente, empezar a mejorar de verdad, la clase maestra te está esperando. Estudia la clase maestra.